Gloria a Dios, buenas noches. Dios los bendiga a todos, hermanos y amigos de Facebook. Dios me ha colocado en la inquietud de hablar sobre el tema de las naciones. Muchas veces nos dicen que hay que predicar a las naciones, que hay que ir a las naciones, gloria al Señor. Y nosotros nos imaginamos en algunas ocasiones, algunos, otros no, que las naciones son ir a países de Norteamérica, países de Europa. Pero he estado investigando algunos estudios que se han hecho sobre lo que es una nación, lo que la Biblia dice respecto a las naciones, y quiero compartir esta inquietud con ustedes. En Jeremías 1:5, el Señor le dice a Jeremías: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que naciese te santifiqué, te di por profeta a las naciones. En Jeremías 1:10 dice: mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y para destruir, para frenar y para desviar, para edificar y para plantar. Gloria al Señor. En Jeremías 1, del 17 al 19, gloria al Señor, dice: tú pues ciñe tus lomos, levántate y háblales todo cuanto te mande, no temas delante de ellos, para que no te haga yo quebrantar delante de ellos. Porque he aquí que yo te he puesto en este día como ciudad fortificada, como columna de hierro y como muro de bronce contra toda esta tierra, contra los reyes de Judá, sus príncipes, sus sacerdotes y el pueblo de la tierra. Tendrán que entrar contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo, dice Jehová, para librar. Bueno, primero quiero analizar el concepto de nación. Nación, dice en algunos libros, dice que es el conjunto de personas de un mismo origen étnico que comparten vínculos históricos, culturales, religiosos, etc. Tienen conciencia de pertenecer a un mismo pueblo o comunidad que generalmente hablan el mismo idioma y comparten un territorio. Es una comunidad social con una organización política común y un territorio y órganos de gobierno propios, que es soberana e independiente políticamente de otras comunidades. Una nación en sentido amplio es una comunidad histórico-cultural con un territorio que considera propio y que se ve a sí misma con un cierto grado de conciencia diferenciada de los otros. El sentido moderno de nación nace en la segunda mitad del siglo XVIII, tanto en su concepción de nación política o cívica, como conjunto de los ciudadanos en los que reside la soberanía constituyente del Estado, como en su concepción de nación orgánico-historicista o esencialista, como una comunidad humana definida por una lengua, unas raíces, una historia, unas tradiciones, una cultura, una geografía, una raza, un carácter, unos espíritus específicos y diferenciados. Por otro lado, en sentido laxo, nación se emplea con varios significados: estado, país, territorio, habitantes de ellos, etnia, pueblo y otros. Entonces, como vemos, cuando el Señor nos está mandando a ir, no necesariamente nos está mandando a tierras lejanas, porque aquí mismo, bueno, estamos en Colombia, hay zonas que pertenecen a ciertas etnias indígenas, como las Wayuu, que ellos manejan una zona geográfica y están aquí cerca de nosotros. Eso es lo que podríamos llamar una nación. Desde el punto de vista bíblico, con este vocablo, la Biblia designa a toda la gente que no forman parte del pueblo de Dios. Las naciones no gozan de los privilegios de Israel. Eso lo vemos en Deuteronomio 4, del 6 al 8, Deuteronomio 4, del 32 al 38 y Deuteronomio 7, 6. Israel, por su parte, no debe dejarse seducir religiosamente de los cultos idolátricos de las naciones. Jueces 2, del 11 al 13, Jueces 2, del 20 al 23, Jueces 3, del 1 al 7, Primera de Reyes 11, del 5 al 10, Segunda de Reyes 16, del 10 al 18, Segunda de Reyes 21, del 3 al 7. Con la pena de ser juzgado políticamente por ellos. Ahora, el juicio de Dios será especialmente severo con las naciones. Isaías 13:1, Isaías 21:1, Isaías 24, el 7 al 23, Jeremías 46:1,
Jeremías 56, 51.1, perdón, Ezequiel 25.1, Ezequiel 32.1, Zacarías 14, del 1 al 6, Zacarías 14, del 2 al 14, Romanos 1, del 18 al 32. Pero los planes definitivos de Dios sobre las naciones son también planes de salvación. Génesis 12.3, Génesis 49.10, Isaías 2, del 2 al 5, Isaías 11.10, Isaías 19, 16 al 25. Bien. Y lo confirma de manera contundente en el Nuevo Testamento. Mateo 8.11, Mateo 28.19, Lucas 2.30, 32, Lucas 24.47, Hechos 1.8, Hechos 2.1, Hechos 10.1, Romanos 1.16, Romanos 3.21, 30. Bien, entonces, desde este punto de vista, naciones es todo aquel que no pertenece al pueblo de Dios. Y esas naciones a quien debemos llegar puede ser nuestro vecino, nuestro compañero de estudios en el colegio, en la universidad, nuestro compañero de trabajo. Allá nos está mandando Dios a esas naciones, a una etnia cerca de nosotros, a personas que no conocen la palabra de Dios. A esas naciones nos está enviando el Señor. En un sentido más amplio, una nación es un conjunto de personas unidas por lazos étnicos, que generalmente hablan un mismo idioma y tienen una tradición común. No nos está hablando de países lejanos, eso lo podemos encontrar cerca de nosotros. Tal grupo nacional normalmente ocupa un territorio geográfico determinado y está sujeto a alguna forma de gobierno central. En hebreo existe una tendencia a emplear goji para designar a un pueblo bajo el aspecto político y territorial, de modo que su significado se acerca al de nuestro término nación. En cambio, am, pueblo, existe siempre en la consanguinidad como elemento de unión. Los términos griegos etnos, nación, y laos, pueblo, se emplean de manera similar. En las escrituras, las formas plurales de goji y etnos, por lo general, se refieren a las naciones gentiles. Entonces podemos ver que una persona que pertenece consanguíneamente a alguien de una etnia muy lejana y lo tenemos cerca de nosotros, esa es parte de la nación a quien debemos llegar. Ahora, el origen, la palabra en mención de la formación de naciones diferenciadas, procede de la época postdiluviana, de cuando se edificaba la Torre de Babel. Los que participaron en el proyecto estaban unidos en su oposición al propósito de Dios. El factor principal que facilitó la acción unida fue que toda la tierra continuaba siendo de un solo lenguaje y de un solo conjunto de palabras. Génesis 11, del 1 al 4, de modo que Jehová confundió su lenguaje y así los dispersó sobre toda la superficie de la tierra. Debido a que estaban separados por barreras de comunicación, cada grupo lingüístico desarrolló su propia cultura, arte, costumbres, características, religión. Cada uno tuvo su propia manera de hacer las cosas. Al estar alejados de Dios, los diferentes pueblos hicieron muchos ídolos de sus deidades míticas. Hubo 3 grandes ramas de estas naciones descendientes de los hijos y nietos de Jafet, Can y Sem, los 3 hijos de Noé. A aquellos hijos y nietos se les reconoció como los fundadores de las respectivas naciones llamadas por sus nombres. Las listas del capítulo 10 de Génesis podría por ello considerarse como la tabla más antigua de naciones, 70 en total, 14 jefáticas, 30 camitas y 26 semitas. Génesis 10 del 1 al 8, Génesis 13, 32, Primera de Crónicas 1 del 4 al 25. Con el paso del tiempo se produjeron muchos cambios. Algunas naciones fueron absorbidas por naciones vecinas o desaparecieron completamente debido a enfermedad, guerra o debilidad, mientras que otras surgieron gracias a nuevas migraciones o aumentos de población. El espíritu del nacionalismo en ocasiones llegó a ser muy fuerte en ciertos grupos, y este espíritu, junto con importantes victorias militares, dio a hombres ambiciosos el ímpetu necesario para forjar imperios mundiales a costa de las naciones más débiles. Dios le dijo a Abraham que dejara Ur y se mudara a una tierra que le mostraría para hacer de él una nación grande.
Génesis 12, del 1 al 4. Más tarde Dios amplió su promesa al decir, ciertamente llegarás a ser padre de una muchedumbre de naciones. Y ciertamente te haré fructífero en sumo grado y verás que haré que llegues a ser naciones y reyes saldrán de ti. Esta promesa se cumplió. El hijo de Abraham, Ismael, llegó a ser padre de 12 principales según sus planes. Génesis 25, el 13 al 16, Génesis 17, 20, Génesis 21, 13 y 18. Por medio de los 6 hijos de Keturah, otras naciones descendieron de Abraham. Génesis 25, 1 al 4, Primera de Crónicas 1, 28 al 33, Romanos 4, el 16 al 18. Finalmente de Isaac descendieron los israelitas y los edomitas. Génesis 25, 21, 26. En un sentido espiritual de mayor alcance, Abraham llegó a ser padre de muchas naciones, puesto que personas de muchos grupos nacionales, como los de la Congregación Cristiana de Roma por su fe y los sectas que se descendieron de ella, se podría considerar que es el padre de ellos, el padre de la fe, le llama la palabra de Dios. Jehová, por ser el creador y el soberano universal, tiene el derecho absoluto de determinar los límites territoriales de las naciones, como hizo con Amón, Edom e Israel. El Altísimo y excelso sobre toda la tierra no puede ser comparado en grandeza con las naciones de la humanidad. De hecho, estas son en sus ojos como una gota de agua que cae de un cubo. Por consiguiente, cuando las naciones se airen y murmuran contra Jehová, como hicieron cuando dieron muerte a Jesús clavándolo en un madero, Jehová no toma esto a manera de ¿cómo es? Tiende más bien a deshacer sus suntuosas imaginaciones tramadas contra él. Debido a la grandeza de Jehová, nadie puede acusarle de tratar injustamente a las naciones. Tenga tratos con una sola persona o con una nación, no hay diferencia en su trato y jamás transige en la aplicación de sus justos principios. Si una nación se arrepiente, como ocurrió con Ninivita, Dios la bendice, pero si escoge su mal proceder, la destruye aunque esté en relación de pacto con él. Cuando se presenta una situación crucial, Jehová envía a sus profetas con un mensaje de advertencia, pues no trata a nadie con parcialidad, sea grande o sea pequeño. Cuando naciones completas se resisten a reconocer y a obedecer a Jehová, o lo excluyen de su mente y de su corazón, él ejecuta juicio sobre estas naciones, la entrega de destrucción, etcétera. Bien, vamos a ver algunos versículos que hablan de naciones en la Biblia. Primera de Reyes 4:34 dice, y venían de todos los pueblos para oír la sabiduría de Salomón, de parte de todos los reyes de la tierra que habían oído de su sabiduría. Bueno, el pueblo de Israel, la nación que gobernaba Nabucodonosor, los asirios, los medas, los persas, conforman la zona mediterránea, el norte de África. Y como podemos ver, lo que llamamos el cercano oriente, es lo que viene a ser todas estas naciones de que hablan en la Biblia. Aunque en determinados momentos la Biblia habla de naciones en términos de toda la tierra, porque el Evangelio ha llegado hasta nosotros. Pero en determinados momentos naciones se refería a la zona geográfica relacionada con los pueblos cercanos. Por ejemplo, Daniel 4:1 dice, Nabucodonosor, rey de todos los pueblos, naciones y lenguas que habitan en toda la tierra, que abunde vuestra paz. Bueno, yo estuve mirando en internet en la zona que dominaba Nabucodonosor, era como una herradura, cogía parte de lo que es Irán, parte de Egipto, de lo que es Israel actualmente. O sea, no era una zona muy grande tampoco. Pero él en ese momento él llamaba a toda la tierra, lenguas que habitan en toda la tierra, la zona que él estaba gobernando. Entonces hay que entender el concepto de nación desde el punto de vista en el momento histórico en que lo están diciendo. En Daniel 3:4 dice, el heraldo proclamó con fuerza, se os ordena a vosotros pueblos, naciones y lenguas.
Daniel 6:25 dice, entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitan en toda la tierra. O sea, el imperio Meda y el imperio persa no cobijaba sino solamente una parte del cercano oriente, pero ellos le decían a toda la tierra. En el libro de Hechos 2:5 dice, y había judíos que moraban en Jerusalén, hombres piadosos procedentes de todas las naciones bajo el cielo. Y sabemos que en esa época en Jerusalén era como una ciudad cosmopolita donde venía gente de muchas partes del país cerca del cercano oriente. Y ellos le predicaban en ese momento prácticamente a todas esas naciones representadas en las personas que estaban viviendo en Jerusalén. Ellos escuchaban en su lengua el mensaje de la palabra de Dios. En la perspectiva del Antiguo Testamento se divide el género humano en dos partes, a la que el lenguaje bíblico tiende a designar con apelaciones diferentes. Por un lado, Israel, el pueblo de Dios, en griego, laos, para el que son la elección, la alianza, las promesas divinas. Por otro lado, las naciones, la gente, goyim, griego, etnia. La distinción no es únicamente étnica o política, sino ante todo religiosa. Las naciones son a la vez los que no conocen a Jehová, los paganos. Entonces, cuando Dios está mandando a predicarle a las naciones, está diciendo, ve a toda persona que no conoce a al pueblo de Dios. No está diciendo que vayamos a irnos a un pueblo lejano, a un pueblo donde no conocemos ni su idioma ni su cultura, sino todo lo contrario. Allí el que tienes ahí cerquita, pero no conoce la palabra de Dios, llega a leer. Esas son las naciones que Dios quiere que le prediquemos. Y los que no participan en la vida de su pueblo, los extranjeros que vivían dentro del pueblo de Israel, porque dentro del pueblo de Israel había personas que eran de otros pueblos, de otras etnias, de otras razas. Entonces, ¿qué está diciendo Dios? Llégale a ellos, los tienes ahí, conviértelos, viven ahí contigo, conviértelos al Evangelio. En el Nuevo Testamento la noción de pueblo de Dios evoluciona, se amplía para venir a ser la iglesia, el cuerpo de Cristo. Ya el pueblo de Dios ya no son solamente los judíos, ya es todo aquel que acepta a Cristo y hace como Ruth. Tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios. Entran a pertenecer al pueblo de Dios, entran a pertenecer a la nación de Dios. Frente a este pueblo nuevo, abierto a todos los hombres, la humanidad aparece todavía dividida en dos, los judíos y las naciones. En Romanos 1:16 dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. A todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Ahí está haciendo una distinción, que hay un judío y hay un griego, y ambos creen. Por tanto, recibió los unos en Romanos 15, del 7 al 12 dice, por tanto, recibió los unos a los otros como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. Y otra vez dice Isaías, está la raíz de Isaí y el que se levantará a regir los gentiles esperarán en él. Los gentiles somos nosotros que no pertenecemos al pueblo judío, pero pertenecemos a la nación de Dios por haber aceptado a Cristo. La dialéctica que se mueve entre Israel y las naciones marca así el ritmo de todo el desarrollo de la historia de la salvación. Por un lado, el designio de Dios se incorpora a la historia humana gracias a la elección y a la puesta aparte de Israel. Por otro, este designio tiende siempre a salvar a la humanidad entera. Por esta razón, la perspectiva oscila constantemente entre el particularismo y el universalismo, hasta que Cristo venga a reunir a Israel y a las naciones en un solo hombre nuevo. Efesios 2:14 dice, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, judíos y gentiles, derribando la pared intermedia de separación, la separación que había entre el pueblo de Israel y el resto de las naciones, o sea, los gentiles. Y vino las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Los que estaban cerca son judíos y los que estaban lejos son las naciones que no pertenecen al pueblo de Dios. En el punto de partida del Antiguo Testamento, el llamamiento de Dios resuena en un mundo dividido en el que se enfrentan las razas, las naciones, las culturas. Hecho histórico fundamental que plantea diferentes cuestiones.
fue querido por Dios, de lo contrario, ¿cuál fue su causa? La Biblia no tiene a su disposición una respuesta científica, pero no por eso deja de escudriñar este misterio original de la sociedad humana para proyectar sobre él la luz de la revelación. Atente en todas las representaciones esquematizadas del Génesis. Dios hizo de un solo principio toda la raza de los hombres, Hechos 17:26. No hay solo identidad de naturaleza abstracta, sino unidad de sangre. Todas las genealogías parten de Adán y de Eva después del diluvio se reanudan partiendo de Noé. Sin embargo, la unidad no es uniformidad indistinta. Los hombres deben multiplicarse y llenar la tierra. Esto supone una diversificación progresiva de las naciones y de la raza, que la Escritura considera como querida por Dios. Científicamente se habla de que los genes se van intercambiando a medida que en la raza humana se va mezclando, van saliendo diferentes tipos de razas. Las consecuencias sociales del pecado, del estado actual de la humanidad, no responde, sin embargo, a las intenciones divinas. Es que el pecado ha intervenido en su historia. Adán y Eva soñaron con ser como dioses. Los hombres reunidos en el país de Sinia desean construir una torre cuya cúspide llegar a los cielos. Por los dos lados, la misma desmesura. El mismo resultado también proclamado en los dos casos por un juicio divino. La condición humana, tal como la experimentamos, es su consecuencia práctica, la consecuencia de que hubo seres humanos que quisieron ser como Dios. Por eso la diversificación de nuestra raza, efectuada en el clima de pecado, va a parar en los odios sangrientos como Caín y Abel, y en la pérdida de la unidad espiritual como en la confusión de las lenguas. Tales son las condiciones en que las naciones nacen a la historia, con la doble consecuencia de la idolatría que las separa de Dios y de la soberbia que las opondrá entre sí. Tal es el fondo del cuadro sobre el que se destaca la vocación de Abraham. Si Dios lo escoge en medio de las naciones paganas es para hacer del Padre un pueblo nuevo que ha de ser su pueblo y que para todas las familias de la tierra serán finalmente bendecidas en él. Entonces Abraham, tomado de Ur, de los caldeos, que es un pueblo pagano, viene a ser el pueblo de Dios y a través de él, y a través de ese pueblo, de esa descendencia de Abraham, viene a llegar la bendición a través de los judíos a nosotros. Israel no ignora su parentesco natural con ciertas naciones vecinas. Las generaciones patriarcales lo subrayan en el caso de Ismael y Madián, Génesis 16 y Génesis 25, del 1 al 6. De Moab y los amonitas, Génesis 19, 30 al 38. Los arameos, Génesis 29, del 1 al 4. Y los edomitas, Génesis 36. Pero la actitud de Israel frente a las naciones es dictada por motivos de otro orden, por la doctrina de la alianza y el designio de la salvación. En razón de su vocación nacional, Israel es depositario de varios valores esenciales: el conocimiento y el culto del verdadero Dios, la esperanza de la salvación encerrada en la alianza y las promesas. Sobre todo esto hace empezar las naciones una doble amenaza, la de la esclavitud política y la de la seducción religiosa. La amenaza política es raro, son los siglos en que Israel no ve amenazada su existencia. La soberbia y la codicia guían a las naciones. Se enfrentan por cuestiones de prestigio o por la posesión de tierra. Israel, cogido en la mareada de la agitación internacional, debe defender con tenacidad el depósito que tiene confiado. Conocido la esclavitud en Egipto, luego las guerras de Jehová lo ponen a los cananeos, a los madianitas, a los filisteos. Bajo David se invierte por algún tiempo la situación y el imperio israelita goza de cierto prestigio, pero rápidamente se degradan las cosas. Hostilidad y codicia de los pequeños reinos vecinos, voluntad de poder de los colosos internacionales, Egipto, Asiria, Babilonia. La época de la monarquía está llena de estos enfrentamientos sangrientos cuya verdadera fisonomía se descubre a veces, como en el tiempo del Éxodo 5 al 14, las naciones soberbias, adoradoras de falsos dioses, quieren resistir al Dios vivo. El mismo hecho aparecerá en época tardía cuando Antíoco Epifanes trata de helenizar a Judea. Desde este ángulo, las relaciones entre Israel y las naciones no pueden establecerse sino en un plano de hostilidad. Sin embargo, en Esther encontramos una frase que dice Amán que existe un pueblo
dentro del pueblo que tiene sus propias leyes. O sea, Israel tiene la obligación de mantener las leyes de Dios, no importa en qué situación esté en esclavitud, esté en libertad, esté como esté, las leyes tienen que vivirlas como Dios se las estableció. Frente al pueblo de Dios, las naciones representan también el paganismo, unas veces seductor, otras veces tiránicos. Y Israel recibe la orden de no mezclarse con ellos para mantener la pureza de la doctrina, la pureza de los mandamientos de Dios. Israel nació de antepasados idólatras, pero no debe imitarlos, aunque tiende un poco a imitarlas. En la época de los jueces cae en la idolatría cananea. Salomón construyó templos y santuarios para los dioses nacionales de los países vecinos. En los siglos sucesivos a los cultos cananeos se añaden los de Asiria, potencia de la que el pueblo elegido fue vasallo. También tiende a caer tentado en el paganismo griego, que tendrá a su favor el prestigio de la cultura y que Antíoco Epífanes trata de imponer en el país. En estas condiciones se explican las severas prescripciones del Deuteronomio. Israel debe separarse radicalmente de las naciones extranjeras para no verse contaminado con su paganismo. Deuteronomio 7, del 1 al 8. Ahora, Jehová es un Dios universal, del que todas las naciones dependen. Incluso se incorporan ya a Israel sus primicias para tributarle un culto auténtico. Jehová tiene planes para todas las naciones. Él es quien hizo subir a los filisteos de Castor, a los arameos de Kir, como hizo subir a Israel de Egipto. Certeza importante que debería excluir todo nacionalismo religioso, pero por su parte deben ser las naciones que están sometidas como Israel a un juicio de Dios único. O sea, la ley de Dios es por parejo para todas las naciones. En este aspecto afirma ya el Antiguo Testamento el universalismo designio de salvación. Sin embargo, la función de las naciones en su desarrollo es solamente episódica. Unas veces castiga a Israel como instrumento de la ira divina, otras están encargadas como Ciro de una misión salvadora. Por otra parte, los valores humanos que son portadoras no son de despreciar, en sí mismos son dones de Dios. Israel podrá pues sacar provecho de ellos. Los hebreos en fuga despojan a los egipcios. Éxodo 12:35. Los invasores de Canaán sacan partido de su civilización. Deuteronomio 6:10. Cada época toma nuevos préstamos de la cultura internacional. Primera Reyes 5, 9 al 14 y 7:13. Todas las cooperaciones al designio de Dios son a pesar de todo extrínsecas, o sea, exteriores. Las naciones no gozan como Israel de los privilegios divinos. Sin embargo, hay excepciones. Algunos de sus miembros ofrecen a Dios un culto que les acepto, como Melquisedec en Génesis 14:18, Jetro, Éxodo 18:12, Naamán, Segunda de Reyes 5:17. Algunos se incorporan al pueblo de la alianza, Tamar, Génesis 38, Rahab, Josué 6:25, Ruth en Ruth 1:6, antepasados de Jesús, Mateo 1, del 2 al 5, el clan de los Gabaonitas, Josué 9, 19 al 27, los extranjeros residentes que se hacen circuncidar, Éxodo 12:48 y Números 15:15. Anuncio lejano del universalismo al que Dios abrirá finalmente a su pueblo. Las perspectivas de la profecía no dependen aquí de la experiencia, es la realización ideal del designio de Dios que los profetas dejan entrever al final de los tiempos, según los valores que representan las naciones. Figuran en este cuadro unas veces para sufrir el juicio de Dios y otras veces para su salvación. Ahora, hablando del juicio a las naciones, los oráculos contra las naciones son clásicos en todos los profetas. Isaías 13:21, Jeremías 46:51, Ezequiel 25:32. Adquieren un significado particular en época tardía como la destrucción de los opresores paganos. Aparece como la condición necesaria de la liberación de Israel. Dios, cuando venga en su día, quebrantará a Gog y a Magog, tipo de estos tiranos sanguinarios. Se enfrentará con todas las potencias enemigas, destruirá sus ciudades y juzgará a su rey. El Apocalipsis de Daniel está construido sobre este tema, al que la persecución de Antíoco es una actualidad trágica.
ahora vamos a hablar un poco sobre la salvación de las naciones. En efecto, la salvación final no será patrimonio de Israel. Si el pecado rompió desde los orígenes la unidad del género humano, la conversión final de las naciones debe permitir rehacerla. Ellas llegan a Jerusalén para aprender la ley de Dios, con lo cual retorna la paz universal, Isaías 2.2. Se vuelven hacia el Dios vivo, Isaías 45, 14, 17 y 20, 25. Participen en su culto, Isaías 60, del 1 al 26, Isaías 25, 6, Zacarías 14, 16. Egipto y Asiria se convierten e Israel les sirve de enlace. Jehová, poniendo término a la dispersión de Babel, reúne en torno así todas las naciones y todas las lenguas. Todos los pueblos le reconocen por rey, todos se reúnen con el pueblo de Abraham, Salmo 47, y todos dan acción el título de madre, Salmo 87. El siervo de Jehová desempeña para con ellas como para con Israel la función de mediador. O sea, tenemos un mediador entre Dios y nosotros, tanto para Israel como para los gentiles. Así debe volver a formarse el último de un pueblo único de Dios que recobre el universalismo primitivo, volver a nuestros inicios. Si la ley dada a Israel una apariencia de exclusivismo, se ve que la profecía vuelve a enlazar con las amplias perspectivas del misterio original. El judaísmo, heredero de la ley como de los profetas, oscila entre dos tendencias que responden a necesidades contrarias. Por un lado, el exclusivismo judío. La primera necesidad es la de cerrarse al paganismo. No fue el contagio de su mentalidad y de su culto la causa de todas las desgracias pasadas. Así, la restauración judía en tiempo de Nehemías y de Esdras se produce en un clima de particularismo reforzado. Esdras 9:10 y Nehemías 13. Si el espíritu se dilata tanto en lo sucesivo, la crisis de los tiempos provocará un recrudecimiento del nacionalismo religioso que persistirá todavía más tarde en las sectas farisea y esenia. Ahora, el proselitismo judío. Por esa misma época, por una paradoja que explica las exigencias complementarias de la fe judía, la comunidad de Israel se abre a los paganos de buena voluntad más de lo que se había abierto nunca. Se censura el fanatismo patriótico religioso, del que el autor de Jonás ofrece una irónica caricatura. Se da un estatuto oficial a los prosélitos que quieran agregarse a Israel y se cuenta con complacencia como algunos lo habían hecho en el pasado. Ruth la moabita, el judaísmo alejandrino se distingue en este punto por sus iniciativas. Traduce la Biblia al griego. Israel ha adquirido conciencia de su vocación de pueblo testigo, de pueblo misionero. Ahora ya en el Nuevo Testamento, con Jesús se inauguran los últimos tiempos. Marcos 1:15. Podría pues pensar que desde su vida pública estaría ya por la vía del universalismo que le abrían los oráculos proféticos. Las cosas, sin embargo, no se presentan de una forma sencilla. ¿Ya? Tenemos comportamientos particularistas. Jesús, aun cuando se halla en tierra extranjera, no sale de los límites del judaísmo para anunciar el evangelio y realizar milagros. Dice, yo solo he sido enviado a las ovejas perdidas de la casa de Israel, Mateo 15:24. Y dice también, no está bien tomar el pan de los hijos y arrojarlo a los perros, Marcos 7:27. A los 12, a los que envían misión les recomienda igualmente, no toméis los caminos de los paganos, Mateo 10:5. Y también tenemos perspectivas universalistas. Al paso que choca con la mala voluntad de las ovejas perdidas, no escatima su admiración a los extranjeros que creen en él. El centurión de Cafarnaúm, Mateo, el leproso samaritano, Lucas 17:17, la cananea, Mateo 15:28. En el reino de Dios, esta gente son las primicias de las naciones. Ahora bien, el desarrollo futuro del reino verá acrecentarse su número. De todas partes se acudirá al festín escatológico, mientras que los israelitas, miembros natos del reino, se verán excluidos de rey. Lucas 13:28. Sorprendente perspectiva en la que se ve invertida la antigua situación de los judíos y las naciones en relación con los privilegios de la alianza. La viña de Dios será retirada de Israel y confiada a otros viñadores, Mateo 21:43. Ahora, parece que hubiera una contradicción, pero en realidad no hay contradicción de particularismo y de
universalismo de Jesús, que se adapta más bien a las fases sucesivas de una situación que evoluciona. En los comienzos trata de convertir a Israel para hacer de él el misionero del reino, de una perspectiva del universalismo total. Por eso no salía de su pueblo. Ahora bien, el endurecimiento de los judíos se opone a este plan, así que Dios adaptará a esta circunstancia el curso de su designio de salvación. Jesús, desechado por su pueblo, derramará su sangre por una multitud para remisión de los pecados, Mateo 26, 28. Y este sacrificio abrirá el acceso del reino a todos los hombres, cerrando la alianza escatológica. Después de esto, el género humano podrá recobrar su unidad interna, puesto que se restablecerá su vínculo con Dios. Por eso, una vez consumado el sacrificio con su resurrección gloriosa, dará Jesús a los dos una misión universal: anunciar el evangelio de toda escritura, Marcos 16, 15. Hacer discípulos de todas las naciones, Mateo 28, 19. Testimoniar hasta los confines de la tierra, Hechos 1, 8. Gloria a Dios. Bien, a pesar del significado universalista de Pentecostés, cuando la alabanza de Dios es proclamada en todas las lenguas, esto está en Hechos 2, del 8 al 11, la comunidad primitiva se limita primero a la evangelización de Israel. De aquí que debe partir la salvación para extenderse al mundo entero. Pero al impulso del Espíritu sale poco a poco la iglesia de este círculo. Felipe evangeliza Samaria en Hechos 8. Pedro bautiza al centurión Cornelio, un prosélito que todavía no ha sido incorporado a Israel por la circuncisión, Hechos 10. Finalmente en Antioquía es anunciado el Señor Jesús, convierte en un gran número, Hechos 11:20. Por lo demás, la vocación de Pablo dio a la iglesia el instrumento escogido que necesitaba para la evangelización de las naciones, Hechos 9:15, Hechos 22:15, Hechos 26:17. Conforme a las profecías, Hechos 47, Isaías 49:6. Esta ampliación de la iglesia plantea una cuestión fundamental. Hay que obligar a la ley judía a los paganos que han aceptado la fe. En la Asamblea de Jerusalén insiste Pablo firmemente en que no se imponga tal yugo, Hechos 15, del 1 al 5 y Gálatas 2. Pedro lo apoya. Santiago proclama que la conversión de los paganos está en conformidad con la Escritura, Hechos 15, del 7 al 19. Así, a la luz de la experiencia, se sacan finalmente las consecuencias lógicas implicadas en la cruz y en la resurrección de Jesús. En la iglesia, nuevo pueblo de Dios, las naciones tienen un estatuto igual al de Israel, y Pablo se ve confirmado en su vocación particular de apóstol de los paganos, Gálatas 2:7. El apostolado de Pablo respecta, sin embargo, el orden de cosas que viene de la antigua alianza. Anuncia todavía en primer lugar el evangelio a los judíos. No pasa a los paganos sino una vez que ha chocado con su repulsa, Hechos 13:45, Hechos 18:5, Hechos 19:8, Romanos 1:16, Romanos 2:10. Pero por otra parte explica claramente cuál es la situación de las naciones frente al evangelio. Bien, las naciones frente al evangelio. Los hombres procedentes de las naciones paganas están, como los judíos, bajo el golpe de la ira de Dios. Dios se les ha dado a conocer por la creación y ellos lo desconocieron, Romanos 1:25. Les había dado a conocer su ley por medio de la conciencia, 2:14. Ellos se entregaron a su concupiscencia desordenada a consecuencia de su idolatría, Romanos 1:24-32. Ahora, quiere Dios usar con ellos de misericordia como con los judíos, con tal que en el evangelio. A los unos y a los otros la fe les aporta la justificación. Según el testimonio de la Escritura, los verdaderos hijos de Abraham, herederos de la bendición que les fue prometida, no son precisamente aquellos que han nacido de la fe, Gálatas 3:6-9. El pueblo que actualmente disfruta de esta promesa comprende a la vez a circuncisos, y así es como Abraham viene a ser el padre de una multitud de naciones. Eso está en Romanos 4. Así pues, en Jesucristo queda restaurada la unidad humana. Ya no hay griego ni judío, según Gálatas 33:28. Judíos y paganos o gentiles están reconciliados una vez que ha caído el muro de odio que había entre ellos. Forman ya una sola humanidad nueva, una sola construcción cuya
piedra angular es Cristo, un solo cuerpo cuya cabeza es Él. Efesios 2, del 11 al 22. Este misterio de unidad se realiza desde ahora en la Iglesia, en tanto que llega a la consumación celestial. Sin embargo, la antigua división de la unidad en dos sigue dirigiendo la dialéctica de la historia sagrada. En un primer tiempo descartó Dios a Israel endurecido, a excepción de un resto que era para procurar la salvación de las naciones gentiles, insertándolas en el tronco de Israel y para excitar a los celos de Israel a fin de inducirlo al arrepentimiento. En el segundo tiempo, cuando la totalidad de las naciones haya entrado en la Iglesia, todo Israel se salvará a su vez. Los caminos de Dios llevan a la salvación final de todas las naciones reunidas con Israel en el pueblo de Dios. Bien, San Juan no descubre tanto porque piensa en de los judíos incrédulos, Juan 12, 37 al 43. Piensa más en el destino de estos judíos. Estos del pueblo de Dios que eran, se convierten por su endurecimiento en una nación análoga a las demás. En cambio, todavía durante la vida de Jesús se ve ya acercarse a él, aún constituyen la primicia de las naciones. Finalmente, su muerte operará la reconciliación universal. Morirá no solo por su nación, sino para reunir en la unidad a los hijos de Dios dispersos. En el Apocalipsis, está atento como los profetas de antaño a las dos situaciones de las naciones en relación con el designio de Dios. El juicio de las naciones hostiles. Al igual que Israel, el nuevo pueblo de Dios se encuentra con naciones gentiles que le son hostiles. Apocalipsis 11:2. Tal es el sentido de las bestias que se hacen adorar por los hombres. Capítulo 13. De Babilonia, la prostituida blasfema que se embriaga con la sangre de los mártires. Capítulo 17. Estos poderes sostienen contra Cristo la guerra escatológica, puesto que son los depositarios del poder de Satán. Por eso serán juzgados y destruidos, sucumbirán en su combate contra Cristo. Ahora, frente a la humanidad pecadora que va así a su ruina, tenemos la humanidad nueva por la sangre de Cordero. Es una multitud de todas las naciones, razas, pueblos y lenguas, que saluda en Dios al Rey de las Naciones y que habitará para siempre en la Nueva Jerusalén. La nueva tierra con esta visión de esperanza en la que el género humano rescatado recobra por fin su unidad. Bien, tengo aquí también un estudio de David Wilkerson, del año 2016. Dice que cada creyente es llamado a las naciones. Ya entendimos que naciones puede ser tu vecino, puede ser una línea cerca de tu pueblo, puede ser un país, o puede ser gente que vive cerca de ti, que no le han entregado su vida al Señor Jesucristo, que no son evangélicos, que no creen o no han tenido el conocimiento de la palabra de Dios. Esas son las naciones a las que tenemos que ir. Y David Wilkerson dice, cada creyente es llamado a las naciones. Dicen, voy a leerlo literalmente, y yo busco la información en internet sin quitarle el crédito a que estos estudios son hechos por otras personas. Pero la idea es transmitir lo que Dios quiere que estamos, sea hecho por otra persona, sea que Dios me lo dé a mí directamente. En otra ocasión estaremos hablando de algunas cosas, de algunos testimonios personales, de algunas cosas que Dios me ha regalado a mí. Por lo pronto voy a leer literalmente lo que el pastor David Wilkerson dice. Dice, en Estados Unidos veo grandes iglesias llenas de gente santa y amorosa. Me regocijo en que el Señor ha bendecido a este pueblo de forma increíble. En muchas congregaciones la presencia de Jesús es asombrosa, la alabanza es gloriosa y los altares están regularmente llenos de personas arrepentidas con hambre de Dios. Pero los cristianos estadounidenses tienen que enfrentar algo. Si nosotros continuamos solo bebiendo de la bendición y negándonos a entregarla, vamos a enfrentar lo que le pasó a la iglesia de Jerusalén. ¿Qué le pasó? Dice que después de la bendición de Pentecostés, los creyentes crecieron cómodos en su comunión, no se movían de Jerusalén. Las escrituras nos dicen que iban de casa en casa comiendo juntos y compartiendo sus experiencias. ¿Qué pasó entonces? El Señor envió persecución y esa iglesia gloriosa y llena del Espíritu Santo se dispersó repentinamente y fueron a tener a otras naciones. Las personas terminaron yendo a las naciones y predicando a Cristo, haciendo discípulos y estableciendo nuevas iglesias.
Dios no permitiría que sus hijos bendecidos se conviertan en meros catadores de sermones. Él no permitirá que nosotros encontremos con sus bendiciones mientras otros alrededor del mundo se mueren de hambre. Él sabe que moriremos espiritualmente si no recibimos una visión misionera por el mundo perdido. Y Él sabe algunas formas de agitarnos y sacudirnos. Dice que agradezco a Dios por toda la actividad misionera que se hace en su iglesia, pero el Señor tiene mucho más en su corazón sobre este tema. Su objetivo es que cada miembro de su cuerpo se convierta en un misionero, y esto nos incluye a todos. Todos estamos llamados a ir a las naciones. Y entra a explicar qué quiere decir. Dice, Jesús dijo, por tanto, id a hacer discípulos a todas las naciones bautizándolos. Mateo 28, 19. El mandato de Cristo aquí nos dice a cada uno de nosotros sin excepción. Tú y todo otro cristiano deben ir a las naciones con el Evangelio. ¿Es eso realista? Se supone que dejaré mi trabajo, mi carrera y mi familia. ¿Realmente Dios me está diciendo que tome mi familia y me vaya a otro país? No todos pueden ir físicamente. Los cristianos pueden ir sin saber de dónde están ahora, pero primero, hay algunos creyentes que sí están llamados literalmente a ir a las naciones. Esto incluye a muchos hombres y mujeres solteros, como el apóstol Pablo, que llevó consigo algunos otros como Timoteo y Tito. Dios también hace este llamado a algunas parejas casadas. No importa lo arraigada y cimentada que pueda estar una pareja, el Señor de forma sobrenatural comienza un desarraigo en sus corazones. Él les da una visión por perdidos y el llamado en sus corazones es tan fuerte que nada puede evitar que salgan después de algún tiempo. El doctor Smith, amigo del doctor Wilkerson, dice, ahora tiene más de 70 años, ha dejado de trabajar en medicina, vendió su casa y sirve como misionero médico en el ministerio de David Wilkerson. Él y su esposa están totalmente comprometidos a entregar su vida por los enfermos y necesitados donde quiera que se los envíen. Han ministrado en Mozambique, en orfanatos en Rumania. Dolores, otra cristiana antigua de la iglesia, fue a Sudáfrica. Ella se ha dedicado ahí a trabajar con bebés con SIDA. Después de un tiempo informó a ella que no quiere regresar, que seguirá ministrando a Jesús a los niños que sufren. Un anciano llamado San ha estado ministrando en Kosovo. San tiene un don de llegar a los jóvenes y donde quiera que vaya acuden a él como a su padre. Todos tenemos la sensación de que el Señor ha puesto un llamado en la vida de San. Este hombre sabe que él no será feliz en ningún lugar, sino solo donde Dios lo coloque. Dios se asegura por los voluntarios. Él no interrumpirá tu estilo de vida si tú no quieres que lo haga. Para oír su llamado tenemos que abrir nuestro corazón a lo que Él nos diga. Señor, gracias por todas las bendiciones que me has dado. Ahora me convertiré en un dador de estas bendiciones. Esa es la actitud del misionero. No se necesita haber sido ordenado ministro para ir a las naciones y tampoco ser un maestro de la Biblia. De hecho, las puertas se están cerrando en algunos países para los misioneros, evangelistas y predicadores tradicionales. Pero al mismo tiempo las puertas son abiertas a todo el mundo para doctores, profesores, instructores de inglés, empresarios, estudiantes y cualquiera que simplemente pueda ir. Ni siquiera necesita tener un título profesional, todo lo que necesita es responder al llamado. El apartamento donde viva un hermano en Cristo en otra nación puede servir como iglesia improvisada. No importa que sea simple o pequeña, Dios podrá usar para levantar y formar un gran número de obreros, pastores, maestros y evangelistas de entre las personas de esa nación. No se necesita dinero. Como Pedro y Juan le dijeron al mendigo que llamó, le dijeron, no tengo plata ni oro, más de lo que tengo te doy, en el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Hechos 3:6. El mendigo recibió la bendición más grande de todas, Jesucristo mismo, debido a que Pedro y Juan respondieron al llamado misionero. El Señor ha actuado de otras maneras para que los cristianos sean enviados. La forma en que la mayoría de los cristianos alcanzará su campo misionero, y quizá la más efectiva, es adoptar la nación como suya propia, o sea, llegar allí y establecerse y olvidarse de todo lo demás y hacer como allí nacieron, crecieron, etcétera, establecerse de forma de tiempo completo allí. Esto significa también que te entregas a orar por un determinado país. Esto requiere aprender sobre la gente de esa tierra, orar por los cristianos que viven allí. Se puede tocar a gente que no había sido alcanzada estando sobre las rodillas. De hecho, tu lugar secreto de oración puede convertirse en el cuartel general de un movimiento del Espíritu Santo, sobre todo de una nación.
Ya puedes llegar a las naciones sin ir allá, sin gastar eso, solamente orando por ellos. Tenemos el ejemplo de Abraham. Él oró por la Tea, Sodoma y por Gomorra. El Señor le respondió: si encuentro de la ciudad de Sodoma 50 justos, perdonaré la ciudad por amor a ellos. Génesis 18:20. Cuando Abraham oyó esto, comenzó a negociar con el Señor. Finalmente Dios le respondió: no destruirá la ciudad por amor a 10 justos. Dios salvaría a una nación malvada por el bien de un remanente que clama. Él está dispuesto a salvar sociedades enteras si ella puede encontrar un grupo de personas justas en medio de ellas. ¿Por qué es tan importante la oración? Porque la oración es la que rompe cadenas, es la que abre puertas, es la que ayuda a que el Espíritu Santo vaya adelante abriendo esas puertas. Habla de los niños musulmanes en Macedonia que están planeando abrir una escuela bíblica allí. Estos jóvenes quieren dar las buenas nuevas del Evangelio a sus compatriotas más que ninguna otra cosa, y todo esto debido a la oración. No hay un misionero en ninguna parte del mundo por quien no hayan orado e intercedido personas que estaban en otros lugares. Ese es el trabajo de todo creyente que no puede ir a las naciones, orar por los que sí pueden ir o por los que ya están allá para que el Señor haga algo en ese lugar. Estamos para ser un cuerpo que brinde soporte por medio de la intercesión. Estamos para asumir la carga de orar por los misioneros y por los obreros y por las naciones perdidas del mundo. Y estamos para ayudar a aquellos que se han entregado a sí mismos para ir a las naciones. Cuando Pablo escribe sobre sus viajes, él menciona no solo a Timoteo y Tito como sus colaboradores, sino también a Lidia y otras santas mujeres que le ayudaron. Estos devotos siervos prestaron ayuda para que las naciones enteras fueran tocadas con el Evangelio. Pero Jesús, mirando el fin de los tiempos, señaló un problema terrible. Dijo a sus discípulos: la mies es mucha, pero los obreros pocos. Mateo 9:37. Mientras dice David que mientras leía estas palabras se preguntó cuál es la solución, cómo pueden levantarse más obreros para las naciones. Y Jesús da la respuesta en el siguiente versículo: alguien tiene que orar por esos obreros para la mies. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Mateo 9:38. No importa cuán cerradas parezcan algunas naciones, si Dios pudo derribar la cortina de hierro en Europa del Este y la cortina de bambú en Asia, nadie puede detenerlo cuando en lo que Él desea obrar. El Espíritu Santo logrará lo que quiera en cualquier parte de la tierra a través de quien Él quiera. Bien, en los 80, cuando el ministerio de David Wilkerson estaba en Texas, pasó un año orando. Quería enviar a alguien a Nueva York para que levantara una iglesia en Times Square. Él se comprometió a ayudar con ofrendas, cultos especiales y apoyo a quien Dios escogiera para él. Sin embargo, mientras él oraba para que Dios enviara a alguien más para este trabajo en particular, el Señor puso la responsabilidad sobre David. Bien, hasta el apóstol Pablo fue enviado como misionero por el poder de la oración, porque en Antioquía, donde profetas y maestros estaban orando sobre la cosecha. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre, y llegados a Salamina anunciaban la palabra de Dios, y habiendo atravesado toda la isla hasta Pasos. Hechos 13 y 2, 4, 6. El primer viaje misionero de Pablo nació de una simple reunión de oración. Ese fue el resultado directo de gente piadosa obedeciendo a las palabras de Jesús, orando que Dios enviara obreros a su mies. De hecho, este pasaje nos muestra cómo los misioneros son escogidos y enviados. Ellos son llamados y comisionados a través de la oración. Lo mismo es cierto que en la actualidad. Estamos para hacer el trabajo de orar por la mies, tal como aquellos siervos piadosos de Antioquía lo hicieron. Y mientras oramos, el Espíritu Santo recorre el mundo poniendo urgencia a los corazones de aquellos que desean ser usados por el Señor. Él está tocando a gente en todas partes, apartándolos para su servicio. En Mateo 8, un centurión vino a Jesús buscando la sanidad de uno de sus sirvientes que agonizaba.
Cristo respondió al centurión. Entonces Jesús dijo al centurión, ve y como creíste te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Lo mismo ocurre con todo quien intercede por la mies. Mientras estamos pidiendo a Dios que envíe obreros, el Espíritu Santo está tocando a alguien en algún lugar. Podría estar ocurriendo en otra parte del mundo, en China, Rusia, África o en cualquier lugar. No importa dónde ocurra, nuestras oraciones están sirviendo para que obreros sean enviados a la mies. ¿Dios tiene que llamar a ciertos cristianos a lugares específicos? Sí, absolutamente. Considera el ejemplo de Pedro. Después de Pentecostés, el apóstol estaba en Jope visitando un curtidor llamado Simeón. Mientras él estaba allí, se puso a disposición del Señor a través de la oración. Y las Escrituras nos dicen, y aconteció que se quedó muchos días en Jope, Hechos 9:43. ¿Qué estaba haciendo Pedro en Jope? Él estaba esperando en el Señor, ofreciéndose a sí mismo para cualquier trabajo. En una ocasión, Pedro había sido utilizado para levantar a una mujer de entre los muertos. Cuando lo volvemos a ver, él está en la azotea de la casa de Simón en oración. Él estaba buscando al Señor para saber cuál era su siguiente asignación. Mientras Pedro estaba orando, un grupo de hombres se presentó a la puerta de Pedro y le dijeron lo siguiente: Cornelio, el centurión varón justo y temeroso de Dios y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. En otras palabras, Cornelio nos ha enviado a pedirte que vayas a su casa y te enseñes la palabra de Dios. Bueno, ya todos conocemos el resto de la historia. Pedro fue donde Cornelio, le compartió el evangelio de Jesús y así Dios comenzó su obra de alcanzar el mundo gentil con el evangelio. Nunca es demasiado tarde para ir a las naciones. Si estás dispuesto a ser enviado y estás orando diligentemente por él, Dios abrirá todas las puertas. Él te colocará exactamente donde Él quiera y te unirá con la gente que necesita en sus vidas. Tú recibirás asignación tras asignación, entonces verás que tu vida está más llena que nunca antes. Bueno, entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos aquí primero el concepto de nación, un concepto de nación del pueblo de Israel y un concepto de nación de los gentiles, y que al final vienen a ser una sola nación en el cuerpo de Cristo. Y tenemos el concepto de que nación puede ser tu vecino que pertenece o tiene un grado de consanguinidad con alguien de otro país y está viviendo cerca de ti, está como extranjero, esa es nación. Tenemos el concepto de nación de una etnia, de algunos indígenas que viven cerca, en una población cerca a donde nosotros vivimos. Y tenemos el concepto de nación, la nación de los gentiles, que incluye toda esta cantidad de gente que no conoce la palabra de Dios. A ellos nos está mandando el Señor Jesús a evangelizar, a predicarle la palabra y que se convierta en el Señor Jesús y entre en el cuerpo de Cristo. Esa era la inquietud que el Señor había colocado en mí y pues he querido compartirla con ustedes. Espero que les haya sido de bendición. Como les digo, el Señor me da el tema y yo tomo algunos estudios de otras personas dándole el crédito a ellos. No lo he hecho yo, simplemente se los retransmito, tomando la idea que Dios ha colocado en mí. Bueno, Dios los bendiga y el Señor los guarde, los siga.